Dios les bendiga. Somos la iglesia cristiana Pasión por Jesucristo, una iglesia apasionada por Dios, donde después del Señor lo más importante eres tú. Queremos recordarle nuestra transmisión en vivo todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Bienvenido al seminario El Honor de Servir, del 17 al 20 de junio, miércoles, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. Jesucristo dijo: yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Serie número 1. Venimos a tus pies, mi Dios, ese lugar donde deseo estar, Dios. No hay lugar más alto, más grande, estar sumergidos en tu presencia. Gracias, y a tus pies arde mi corazón. Y a tus pies entrego lo que soy, y eres el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, Me perdonaste, me sacaste a tu presencia, me levantaste.
más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Dios les continúe bendiciendo. Estamos muy felices porque hoy Dios nos ha dado el privilegio de un seminario nuevo con el lema El honor de servir. Así es, un cordial saludo a todos en casa. Verdaderamente la grandeza está en el servicio. Jesús dijo: yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir. Y hoy damos gracias a Dios por la inauguración de este seminario que tengo la seguridad está en el corazón de Dios. Y para mí es un privilegio hoy presentarles a una líder del equipo principal de la Iglesia Cristiana Pasión por Jesucristo. Es una mujer que estudia teología, es una mujer que ha hecho cursos, personalmente trabaja en la iglesia, sirve en el ministerio de Pasión Kids. Con ustedes, la conferencista Angélica Páez. Muy buenos días, mis hermanos, el Señor me los continúe bendiciendo. Esto es Pasión por Jesucristo, una iglesia apasionada por el Señor. Gracias, Pastor Gabriel Sánchez, por su invitación. Dios lo colme de bendiciones, su ministerio, su hogar. Hoy les traigo una pequeña enseñanza que se denomina En honor al servicio de Dios. Nuestra cita bíblica es Mateo 20, 27 y 28. Y la palabra de Dios nos enseña: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro eje y nuestro punto de referencia es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Desde que el Señor Jesucristo empezó su ministerio, su obra redentora, Él no vino a que lo sirvieran. Y Él es Dios, y Él es Dios hecho hombre. Pero Él no vino en ningún momento a que lo sirvieran y que lo atendieran. Y se lo merecía porque Él era Dios, ¿cierto? Pero Él vino a sanar leprosos, Él vino a sanar enfermos, Él vino a restaurar hogares, Él vino a sanar las heridas, ¿cierto? Él vino no solamente a traernos sanación en nuestro cuerpo, sino también en nuestra alma. Él sanaba leprosos, Él restauraba prostitutas. Todo el ministerio del Señor Jesucristo es un referente del servicio, porque todo su ministerio lo dio al servicio de los demás. Allí en la Biblia encontramos muchos hombres y muchas mujeres que fueron grandes servidores de la palabra del Señor, que fueron mensajeros de la palabra del Señor, que trabajaron en la obra y en la brecha de Jehová. Hermanos, cuando nosotros venimos al Evangelio debemos de tener en cuenta que nosotros nos revestimos como soldados de Jehová. Nosotros ya no somos cualquier persona sobre la faz de la tierra, sino somos guerreros de Jehová. Nos colocamos la armadura de Dios para trabajar en la obra del Señor. No solamente trayendo y llevando almas a la iglesia, es lo más importante, ¿cierto? Pero ¿qué tal que todo mi cuerpo me sirviera para una sola cosa? Pues como difícil, ¿cierto? Porque entonces cómo camino, cómo pienso, cómo se va la sangre por mi cuerpo. Cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función, ¿cierto? Y una parte de mi cuerpo no funciona si no está trabajando la otra parte de mi cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. Cada persona, cada miembro de la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo tenemos que cumplir una función. Y no muchas veces, ay no, porque es que yo soy el líder, no puedo hacer un trabajo de un diácono, no. Todos nos debemos desempeñar en la obra del Señor. Ay, no, es que yo soy el profeta, entonces yo solo profetizo. No, hermanos. Todo el cuerpo de Cristo es útil
Y la palabra útil es que se sirve para cualquier obra en la iglesia del Señor. En la palabra del Señor, allí en Isaías 6:8, encontramos una gran enseñanza que qué chévere que nosotros la pusiéramos en práctica en nuestra vida. Dijo el profeta Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, qué grande fuera nuestra bendición donde dijéramos eso: Señor, heme aquí, aquí estoy, ¿para qué sirvo? Señor, esos dones que tú me has dado, Señor, en el ministerio, en la obra, Señor, ¿dónde los coloco? ¿Dónde los pongo? ¿Dónde los ejerzo? Ese es el verdadero cristiano. Nosotros como cuando nos llamamos cristianos debemos de tener el entendimiento que no es porque creamos y vivamos en una religión. No, nosotros ya no somos una religión, nosotros somos un estilo de vida, y un estilo de vida que tenemos como eje a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro punto de referencia es el Señor Jesucristo, y toda la palabra de Dios, cuando ustedes la leen, entendemos y aprendemos que todos los siervos de Jehová trabajaban en la obra de Dios. De una y de otra forma trabajaban, pero siempre estaban allí en la brecha. Y ese es el evangelio de Jesucristo, el servir. El Señor Jesucristo no vino a que le sirvieran, Él servía. Aún a sus mismos apóstoles le lavó los pies. Entonces tenemos como eje de referencia eso, que la palabra del Señor nos enseña a servir. Otro gran hombre que el Señor nos demostró allí en la palabra de Dios está en Hechos 9:6, que dice la palabra del Señor. Dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Uno de los más grandes apóstoles de la iglesia fue el apóstol Pablo, ¿cierto? Y desde el momento en que Dios lo llamó, el Señor le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Desde ese mismo instante, cuando él entendió a qué había sido llamado, fue uno de los más grandes apóstoles de Jehová. Ese hombre fue esforzado, él no le importaba estar en tribulación, él no le importaba estar en guerra, a él no le importaba que lo golpearan, a él no le importaba que lo azotaran, a él no le importaba que lo encarcelaran. Él estuvo muchas veces al borde de la muerte, él estuvo en persecuciones, él aguantó hambre, él pasó necesidades, y aún así seguía ahí esforzado, valiente, en la brecha, trabajando en la obra del Señor, ¿cierto? Entonces tenemos tantos puntos de referencia en nuestra vida que cuando uno no trabaja en la obra del Señor, uno se siente mal, y uno le trae a la memoria la cita bíblica ya de Lucas 17, cuando el Señor nos llamaba siervos inútiles. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor allí en Lucas 17. La palabra de Dios dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No les dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebes tú? ¿Acaso de gracia al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decid: siervo inútil somos, pues lo que habíamos hecho hicimos. Qué triste que nuestro Señor nos llame a nosotros siervos inútiles, ¿cierto? Que ay, que no, es que me mandaron a barrer la escalera. No, yo solo barro la escalera porque eso fue lo que el pastor me dijo. No, hermanos, me mandaron barrer la escalera, pues yo barro la escalera, lavo el baño, trapeo, limpio, ¿cierto? Porque ahí es donde está la grandeza de nosotros. Ay, que me mandaron predicar un versículo. No, yo solo hablo de ese versículo, yo no puedo hablar más porque eso fue lo que me dijeron. No, eso es ser un siervo inútil. El siervo inútil es el que se limita a hacerlo poquito. Ay, que no me cause esfuerzo. Ay, no, es que qué pereza madrugar el domingo. Ay, no, es que, no, qué pereza, no, qué pereza. Eso se llama ser un siervo inútil. Y para nosotros no debemos ser siervos inútiles, porque nosotros estamos revestidos del poder del Espíritu Santo, porque nosotros somos reyes y porque nosotros somos sacerdotes al servicio de Jehová. Nosotros debemos ser esforzados, nosotros debemos de ser valientes, ¿cierto? Nosotros debemos ser personas de valuable poder en las manos del Señor, porque hay muchas almas que se están perdiendo, muchísimas almas que se están perdiendo porque nosotros los cristianos hemos dado mal ejemplo, y nosotros debemos de ser ejemplo
para el pueblo de Dios, ¿cierto? Debemos ser esforzados y valientes en la obra del Señor. Allí en nuestro Señor Jesucristo, en Juan 14:2 nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuere, yo no os había dicho, voy pues a prepararlos lugar para vosotros. Hermanos, lo más maravilloso de nosotros creer en nuestro Señor Jesucristo es que aún Él estando allí en el cielo, sigue trabajando para nosotros. Él nos deja la promesa de que en la casa de Dios hay muchas moradas para nosotros. Y Él no se fue a pasarla bien allá, ay, qué chévere, ya, vine y me morí en la cruz y hice todo. No, Él siguió allí trabajando por nosotros. Aún después de haber venido y haber trabajado tanto tiempo por nosotros, aún así se fue para el cielo y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y aparte de todo, está allí en el cielo haciendo morada para nosotros. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no descansa. Él aún está trabajando por nosotros y para nosotros. Él aún está acompañándonos porque nos prometió hasta el fin de los tiempos acompañarnos y no dejarnos solos. Cuando estamos tristes, cuando estamos desilusionados, cuando estamos desesperados, aún Él sigue trabajando en nuestras vidas. Entonces, hermano, que esta enseñanza que hoy el Señor nos ha regalado por medio de su Santo Espíritu sea viva y sea eficaz en nuestra vida. Hermanos, que la palabra de Dios no sea simplemente que entró por aquí y salió por acá. No, que sea viva y eficaz en nuestra vida. Que no seamos simples oidores de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y no se les olvide que todo está en servir. No esperemos que nos sirvan, sino sirvamos para que seamos agradables a Jehová y no seamos esos siervos inútiles. Que cuando el Señor nos llame, digamos: Señor, ¿para qué me quieres? Aquí estoy. Hermanos, cerremos nuestros ojos y hagamos una oración al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres, Señor, nuestra roca y nuestra fortaleza. Para ti es el poder, para ti es la honra, la gloria, la majestad y la grandeza. Dios de los cielos y de la tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pido que esta palabra, Señor, que tú nos has regalado, Señor, no sea, Señor, allí tibia nuestras vidas, Señor, sino que entre con todo el poder tuyo, Padre. Que esta palabra, Señor, sea viva y eficaz en nuestra vida, que quede escrita allí en nuestro corazón, Señor, que entre en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que penetre en los tuétanos y en las coyunturas, Señor, y que no salga de nuestras vidas, Señor, sin cumplir su cometido, Padre. Que seamos esos hermanos en la fe, trabajadores en tu obra, Señor, que estemos dispuestos a trabajar para ti, Señor, en tu obra redentora. Que seas tú llenándonos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para que cada día estemos más dispuestos a servir, porque en el servir está la grandeza, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre y con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios me los continúe bendiciendo. Se les ama en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Angélica, por la tremenda palabra que nos ha compartido. Que el Señor te continúe bendiciendo. El libro de Lucas, el capítulo 10, el verso 40, dice así. Pero Marta se preocupaba por sus muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Esta es la historia de dos hermanas, Marta y María, que invitaron a Jesús a una cena especial. Marta se preocupaba con muchos quehaceres, mas María se ocupaba en oír al Señor. En un momento Marta le dice al Señor Jesús: Señor, dile a mi hermana que me ayude. Mas Jesús le respondió diciendo: Marta, Marta, estás afanada. Una cosa es necesaria, pero María tu hermana ha escogido
la correcta. La enseñanza de este precioso pasaje es la siguiente. La falta de Marta no fueron los muchos quehaceres, porque el lema de un creyente es: yo sirvo a Dios y a la humanidad. Su falta fue que se preocupaba por muchas cosas, que se olvidó de él, que estaba siendo el invitado, y solo se acordó del servicio. Ella permitió que el servicio fuera más importante que la comunión. Pero la verdad es, debemos ser María y debemos ser Marta. Debemos tener mucho servicio por la obra de Dios, pero debemos tener también mucha comunión con Dios. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por el inicio de este precioso seminario que nos está llevando e inspirando a servirle al Señor con todo el corazón. Tengo la seguridad que volveremos muy pronto a la casa de Dios, a adorarle y a servirle en su santo templo. Les esperamos el día de mañana en la serie número 2 a las 8 en punto. Bendiciones, un abrazo. Amén.